Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de PoliTalk con Amaury Morales y Sarangeli Villegas. Wow, Sarangeli, ¿qué clase de invitados tenemos hoy? Tenemos a el señor, el arquitecto, debo decir, Segundo Cardona. ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Gracias a usted por venir, por estar acá. El arquitecto Segundo Cardona es nada más y nada menos que el arquitecto del Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico, el llamado y aclamado Choliseo, que hoy día, Amaury, como dato curioso, se ha convertido en el venue que más boletos ha vendido a nivel mundial. No, a nivel mundial. Chacho. Pegado, definitivamente que estamos pegados y le agradecemos nuevamente por darse pues la visita. Para comenzar, arquitecto, ¿cuál fue la visión original detrás del diseño del Choliseo? Bueno, primero que nada, este proyecto colaboró intensamente mi socio que ya falleció, Luis Sierra. Compartimos, como hacíamos en aquel momento, las labores donde él tenía unas funciones y yo tenía otras. La mía era más bien el diseño conceptual, diseño arquitectónico, y él la implantación del proyecto. Y la verdad que se entregó al proyecto con mucha pasión, como hicimos todo. Este proyecto comenzó como parte de la iniciativa que tuvo San Juan y Puerto Rico para competir en las Olimpiadas, como sede para las Olimpiadas del 2004. Que finalmente recayó en Atenas, si ustedes recuerdan. Para poder competir en ese proceso, hacía falta tener conceptualizado y comenzado a construir las facilidades más importantes de estos eventos, que entre ellas estaba o es el Coliseo Olímpico, por decirlo de una manera, que comenzó a construirse y de hecho se hicieron los cimientos frente a Plaza Las Américas, entre el Coliseo Roberto Clemente y el estadio Irán Bison. Allí hay enterrado un sinnúmero de pilotes que se fundieron para comenzar la construcción del Coliseo. Luego que supimos que Puerto Rico no iba a ser la sede de la Olimpiada del 2004, quizás afortunadamente, si no tuviéramos quizás hoy una deuda mayor que la que hubiésemos tenido entonces, o tuvimos ya. El gobierno se dio a la tarea de buscar en qué otro lugar podía colocarse esta facilidad, puesto que ya había un convencimiento de que Puerto Rico necesitaba una facilidad de esta naturaleza para promover la economía y promover el turismo, promover a Puerto Rico como destino, ¿verdad? Y en ese esfuerzo nosotros emprendimos una búsqueda que incluyó varios lugares, algunos tan distantes como el barrio Campanilla de Dorado, y surgió esta alternativa de ubicarlo en Atorrey por un elemento muy sencillo, que es el estacionamiento. Porque una facilidad como esta, multitudinaria, de más de 20.000 personas, espectadores posibles en un momento dado, el acceso que no dependa en el automóvil y en el estacionamiento, o que tenga el estacionamiento adecuado, era importantísima para no ahogar el presupuesto del proyecto construyendo estacionamiento que solo se utilizaría cuando hay un espectáculo. Entonces, Atorrey se presentó como una oportunidad interesantísima porque ya tiene el estacionamiento, el Banco Popular, el otro de los edificios que está detrás del Coliseo y otras facilidades. En aquel momento reunían más de 6.000 espacios de estacionamiento y al día de hoy pues, se han añadido más oportunidades de estacionamiento, pero lo más importante es que en ese momento coincide que nosotros estamos diseñando un buen número de las estaciones del tren urbano y entre ellas nos tocó diseñar la estación del Coliseo.
Y ahí surge la idea de por qué no hacerlo en Atorrey, que puede aprovecharse de una estación del tren urbano donde la gente puede estacionar de forma remota en diferentes lugares, en Bayamón, en Guaynabo, y puede acercarse al Coliseo sin tener que crear un problema de circulación de automóviles y menos un problema de estacionamiento. Y surge además como una posibilidad de incentivar la vida nocturna saludable en un espacio de la ciudad que de noche era desierta. Era desierta porque no había actividad nocturna, digo, buena actividad nocturna. Y todo esto se unió para proponer ese lugar como lugar ideal para hacer ese proyecto que se hizo para las Olimpiadas del 2004, para una facilidad accesible para el pueblo de Puerto Rico y ahora para los visitantes, como se ha visto en este último evento de Bad Bunny. Hay mucha gente llegando a Puerto Rico a ver ese espectáculo. Así que eso fue inicialmente de dónde surge esta idea del Coliseo en Atorrey. Para hacer eso hubo que hacer muchas cosas que quizás la gente no es muy consciente, porque allí, por debajo del Coliseo, pasaba una troncal sanitaria de 60 pulgadas de diámetro, una cosa inmensa, que hubo que reubicar, y la estación de bombas de esa troncal sanitaria estaba donde está hoy día el Coliseo. Y hubo que reubicarla, si ustedes pasan por ahí y se fijan, al oeste del Coliseo hay una estructura que no tiene ventanas, muy sencilla, frente a donde estaba originalmente el Centro de Operaciones del Santander. Y ahí está un edificio que tiene, desde afuera parece que tiene 4 o 5 pisos, pero tiene 4 o 5 pisos de profundidad soterrada, ahí se maneja esa troncal. Había una quebrada que se desvió también y se entubó para hacer posible el Coliseo, y se hicieron 2 nuevas calles, una calle que viene de la calle Chardón hasta la Calaf, y se limpió una gran cantidad de terreno contaminado que había en ese lugar a consecuencia de que ahí estaba la estación central de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, que estaba allí. Y por supuesto todos los cambios de aceite y combustible, todo eso sin el cuidado que hay hoy día, pues todo ese material se quedó enterrado y hubo que sacarlo y limpiar. Fue un trabajo de remediación ambiental bastante extenso. Así que esa es, vamos a decir, el preámbulo de la construcción y la razón de ser del Coliseo en ese lugar. Y en términos de el concepto, ¿verdad? De cómo se ve, ¿cómo llegan a él? ¿Qué querían comunicar con el aspecto, ¿verdad?, físico de la estructura? Es interesante eso porque hay diferentes tipos de coliseos, por supuesto. Hay coliseos que son totalmente concéntricos, que es decir, tienen 4 lados iguales. Y hay coliseos como este que tienen un eje que domina sobre el otro eje. Vamos a decir, en este caso, el eje norte-sur es más largo que el eje este-oeste. El concepto del coliseo no es otra cosa que lo que llaman un bowl, es una taza donde ahí se inserta todo lo que es la audiencia, los asientos, y el espectáculo está en el centro, normalmente. En el caso específico del Coliseo de Puerto Rico, nosotros quisimos que no fuera así, que tuviera la habilidad o el potencial de acumular mayor público de un lado que del otro. Y por esa razón se diseñó un edificio que es asimétrico, es decir, tiene más cantidad de público del lado norte que del lado sur, porque en el lado sur, para que tengan una idea, el lado norte es donde está la entrada principal, el lado sur es la que mira hacia la Chardón, la calle Chardón.
y ese lado surpe con la idea preconcebida de que podía haber grandes espectáculos donde el auditorio, que era conveniente que estuviera de un lado y del lado opuesto estuviera un proscenio, o sea, la actividad, el punto focal fuera de un solo lado, no en el centro. Por eso que no es concéntrico el diseño, sino es elíptico, pero con un lado que enfatiza el público y el otro el escenario, entre comillas. Eso es un problema. El otro problema que tiene el diseño de un coliseo o de este coliseo es la volumetría monumental. Este es un edificio de grandes proporciones. Para que tengan una idea, el Coliseo Roberto Clemente cabe dentro del Coliseo de Puerto Rico con el techo. Con el techo. Ustedes lo pueden transportar, si fuera posible, por supuesto. El Coliseo Roberto Clemente dentro del Coliseo de Puerto Rico, Miguel Agrelot, con todo y techo. O sea, es que la gente allí no se da cuenta de la magnitud de ese espacio. Esa magnitud tiene dos problemas, uno estético y uno técnico. El problema estético, como dije, es la masividad de la estructura. Por esa razón, el acercamiento que tuve era cómo fragmentar ese volumen para hacerlo lucir menos grande, o sea, bajar la escala del volumen. Y se fragmentó, vamos a decir, en 4 elementos fundamentales. El primer elemento es el elipse donde está el tazón, el bowl. El segundo elemento es la entrada, que es un espacio bien transparente, que es una sección de cono invertido, que es un círculo, pero que va, vamos a decir, inclinándose hacia abajo, hacia adentro. El otro elemento son 2 escaleras monumentales, que es la escalera donde la gente sale de momento, con una escalinata grande para poder atender el público que sale a la vez. Y esos son otros 2 elementos que tienen otra terminación, otra volumetría, otro carácter, de acuerdo a el papel que juega cada uno de ellos dentro del conjunto. Estamos hablando entrada, tazón y cómo uno asciende y desciende al tazón, que son las escaleras. O sea, en un sitio donde hay espectáculo, ya sea desde una sala de ópera, ¿verdad? Las antiguas salas de ópera, una sala de concierto, y no es excepción un coliseo. El evento de entrar es un evento importante porque ahí la gente se conecta, la gente se saluda. Está este evento de entrar, subir, caminar alrededor del tazón. Eso es bien importante porque es parte de la vivencia del proyecto. Es parte de la experiencia. Es parte del espectáculo. Por eso van a ver en las fotos que les traje que el tratamiento, y obviamente han estado allí, por eso es que el tratamiento de ese corredor ancho que circunda el tazón o la taza o el bowl es bien amplio, bien importante, y la conexión que tiene con las escaleras, que tiene unas vistas también hacia el exterior, también es importante. O sea que todo eso juega un papel. ¿Cómo se trabajaron los materiales? Pues las escaleras tienen un material metálico. La taza o el elemento importante donde está el bowl o el tazón es un material de hormigón con un colorante que se insertó en el hormigón al fundirlo, en un color ocre, que a mí me pareció interesante porque me recuerda a los grandes edificios de Europa Oriental, que son estos colores ocre de los grandes edificios, grandes palacios, grandes estructuras importantes de Viena o de Alemania, donde tienen este color ocre y no sé, tenía
Y si hay que coger un color, yo cogería este, bueno, y se escogió ese color. Y entonces el techo, que tiene algo bien importante. El techo atiende un problema técnico, que es salvar las grandes luces, los grandes espacios que hay que salvar para poder techar ese espacio de espectáculo. Tenía que haber una estructura metálica de grandes proporciones y la manera que a mí se me ocurrió que podía ser lo más lógico que fuera una sección de bóveda, o sea, que es un techo abovedado, porque la forma ayuda a la estructura a hacerlo más eficiente, ¿verdad? Las grandes bóvedas de las grandes iglesias o de los grandes espacios históricos donde hay grandes dimensiones, es muy típico el techo abovedado. Entonces, en el caso específico de este coliseo, la idea fue girar el techo, levantarlo del norte y hundirlo del sur para que eso expresara, aparte de resolver, aumentar el público hacia el norte y disminuir el público hacia el sur, donde iba a estar el proscenio o el punto focal de un espectáculo como el de Bad Bunny, que es todo el mundo mirando a un lado, no hacia el centro. Y eso es bien importante porque, por ejemplo, hay salas de conciertos, como la sala de conciertos de Berlín, que es una obra muy importante, donde por primera vez se hacía una sala de conciertos donde el público rodeaba a la orquesta. Eso es muy raro, pero allí se dio y es espectacular, porque uno ve el conductor de frente y los músicos de espalda. Pero es una experiencia igualmente interesante. En este caso, pues además de los espectáculos normalmente deportivos, son centralizados. La gente rodea la cancha. En el caso de un espectáculo artístico, está orientado hacia un eje. Y por eso enfatizar ese eje era importante y se expresó en el techo. Claro, al tener las cerchas orientadas en el sentido este-oeste, cuando llegamos al norte, donde tú tienes una elipse y tienes ya reducido el espacio en la orilla de la elipse, no se podían poner cerchas. Entonces, ya, pues vamos a hacer esta oportunidad para hacer algo que aliviane el techo. Por eso que ustedes ven que el techo se retrae y hay un hueco, un negativo, y hay unos elementos en diagonales que parece ser que utilizaron para este evento de Bad Bunny como el símbolo del Coliseo, que son unas columnas en forma de V que aguantan esa orilla norte del techo. Y se aprovechó esa pared, hundirla hacia adentro para crear una oquedad, un hueco, un negativo, para hacer lucir el techo más liviano. Hay muchas cosas que se resolvieron tratando de atender muchos elementos, tanto técnicos como estéticos, que resultaron en la coincidencia de una solución que atiende más o menos, en menor o mayor grado, muchos de estos elementos, ¿verdad? Y ya a la hora de someter el diseño final de lo que es el Coliseo José Miguel Agrelot, ¿cuánto tiempo entonces se demoró usted y su socio en poder entonces hacer esa entrega? Bueno, antes que nada, nosotros contratamos una firma de Kansas City que se llamaba, ya no desapareció, firma muy importante en aquel momento, especialista en facilidades deportivas de gran escala, que se llamaba HOK Sports, estaban en Kansas City. Y esa firma de arquitectos conoce muy bien, lo poco que sé de Coliseo lo aprendí de ellos, porque ellos son especialistas en ese tipo de facilidad. Y esa colaboración, por supuesto, tomó tiempo, tomó un par de años. Y además de eso, se contrató especialistas, subconsultores, especialistas en estructuras de gran escala,
estructurales y especialistas en sistemas electromecánicos también, de ese tipo de facilidad, que es otro animal distinto. O sea, cualquier comparación que pueda tener el Coliseo y los problemas técnicos de diseño que tiene con un edificio normal es imposible. O sea, es mucho más complicado, es mucho más y requiere de experiencia. Nosotros no pretendemos saber todo de todo. Cuando uno comienza un proyecto que nunca ha hecho antes, como fue el caso del Coliseo, pues tuvimos que traer personas que nos educaran de cuáles son los elementos importantes en ese tipo de facilidad, y eso se llama en el argot de diseño una transferencia de tecnología, que lo hubo en el tren urbano. Yo hicimos la estación del tren sin haber hecho un tren nunca, pues eso hubo esa transferencia de conocimiento de firmas que han hecho eso todo el tiempo o que solo hacen eso todo el tiempo. Y esa transferencia es interesante. Pero lo más interesante, y le digo todo esto para contestar la pregunta del tiempo, porque es tan complicado, es la relación de un grupo técnico como es HOK Sports o era, y nosotros que no sabíamos del tema, pero teníamos una mente más, o sea, como al no haber hecho ninguno antes, no teníamos ideas preconcebidas sobre cómo debería de ser, porque es mucho más cómodo repetir lo mismo que hacer algo nuevo. Y nosotros, el entusiasmo nuestro era hacer algo nuevo, pero no por capricho, sino por cosas como las que expliqué anteriormente, de cómo uno le puede sacar más provecho a esta facilidad, haciéndola más flexible para actividades como las que están ocurriendo ahora. Entiendo. Perfecto. De verdad, definitivamente que, ¿verdad? Son tantas piezas moviéndose a la vez, o sea, y tanto personal con el que uno tiene que lidiar, trabajar. ¿Cómo fue esa experiencia de tener que exponerse? Pues usted lo hace todo el tiempo, pues, en su línea de trabajo, pero en ese momento, desarrollando ese proyecto, ¿cómo fue esa interacción con otros arquitectos, con otros ingenieros, con ingenieros que vienen de otras mentalidades y tienen otras maneras de abarcar el asunto? Bueno, la naturaleza de lo que hacemos nosotros, los arquitectos, es aprender lo que uno tiene que aprender para reaccionar sensata y sensiblemente a un problema nuevo de diseño. Por ejemplo, cuando uno va a diseñar un hospital, uno tiene que entender cómo funciona un hospital, insertarse en esa cultura y en ese mundo para uno entender la naturaleza del proyecto y cómo uno reaccionar responsablemente a eso. Cuando uno diseña encima torre de control del aeropuerto, pues tuvimos lo mismo, entender qué es una torre de control, cómo funciona, o sea, cómo lo ven los que habitan o los empleados que están allí. Cuando hicimos el tren, lo mismo, cuál era la naturaleza del proyecto, cuáles son los elementos importantes, como la seguridad de la gente que entra y que sale de una estación, la relación de la estación con el entorno urbano, como lo fue en este caso. A pesar de que el proyecto se diseñó para otro lugar y se trajo acá después de diseñado, a donde está en Atorrey, nosotros tuvimos que envolvernos en conectar ese proyecto a su entorno inmediato, su entorno urbano inmediato. Tuvimos la magnífica suerte de haber diseñado la estación del tren que está allí, y la estación del tren se adaptó a las necesidades del Coliseo. Por eso que la estación del tren del Coliseo es la única estación que tiene 3 entradas. Una a cada lado de la calle Calaf y otra que da hacia el sur, con el propósito de poder atender un grupo grande de gente que sale del Coliseo a la vez. No puedes atenderlo con 2 pares de escalator, hay que atender, o sea, cómo tú puedes llevar a esa gente al andén lo más rápido posible, que es un golpe de personas, como un golpe de agua, que entra todo a la vez. Pues lo mismo pasa después de una función en el Coliseo. Pues eso.
Además de eso, nosotros hicimos en aquel momento un proyecto que nunca se construyó para el Banco Popular, que era un edificio de un paralelogramo, que dictó un ángulo curioso. Si ustedes miran la plaza que está detrás, el proyecto que hicimos nosotros para el tren urbano, donde hay un restaurante que se llama Tinto y Blanco, pues si ustedes fijan bien, eso está en un ángulo respecto a la calle Ponce, de la calle Muñoz Rivera. Pues ese ángulo respondía a otro proyecto que nunca se construyó, pero responde a la condición de conectar la Muñoz Rivera con la entrada del Coliseo. La próxima vez que están allí, fíjense que la escalinata que da acceso al Coliseo está en eje con ese espacio. Eso no es casualidad, sino eso son cosas que uno utiliza para conectar un proyecto con su entorno urbano. Básicamente es eso, ¿no? Oh, y como uno mira una estructura, uno mira lo que es el cuerpo de un edificio, y uno dice, es un edificio nada más, pero a usted ahora mismo pues explicándonos, y es mucho más que eso. O sea, cada edificio, ¿verdad? Cada estructura contiene su propia historia y cuenta una historia, ¿verdad? Eso es así, son muchísimos detalles, ¿verdad? Como mencionaba el arquitecto. Y a mí me surge la pregunta porque inicialmente se consideró, ¿verdad?, para las Olimpiadas, que mayormente son eventos deportivos. ¿Hubo algún cambio de ese diseño que se estaba pensando para mayormente eventos deportivos a lo que finalmente se construyó, o quedó más o menos igual en términos quizás de la acústica, que luego en el Coliseo que conocemos es más de eventos musicales y demás? Bueno, sí, se consideró obviamente que fuera para eventos deportivos, pero siempre se consideró que el uso posterior podía ser para eventos artísticos, y por eso hicimos lo que hicimos, enfatizando el proscenio, o sea, el punto focal hacia el... En aquel caso, curiosamente, la orientación que iba a tener originalmente es la misma que tiene ahora, norte-sur, donde el norte es la avenida Roosevelt y ahora el norte es la calle Chardón. O sea que en ese sentido el diseño no varió. No cambió, es pura casualidad. Pero además de eso, lo que sí cambió fue lo que sucede después de la huella del edificio. Todo eso, todo subir al Coliseo, eso no era así originalmente en el lugar anterior. Aquí hubo que hacerlo porque esto era, o es todavía, zona inundable. Entonces, ¿por qué el Coliseo está levantado? Porque esa escalinata está hecha para poder subir al edificio sobre el nivel de inundación, y además tener debajo de eso una serie de facilidades de servicio y de almacenamiento, y para acomodar toda la infraestructura electromecánica del proyecto, que es muy compleja y de una escala monumental también. Todo el sistema mecánico y eléctrico es realmente monumental. Y en ese sentido, si miran la parte de atrás del Coliseo, el sur, la fachada que da a la calle Chardón, van a darse cuenta que hay un elemento que el techo cae y hay un semicírculo que es en negativo, que está cortado. Eso se hizo así para acomodar las torres de enfriamiento del sistema de aire acondicionado del edificio, sin que pareciera que estamos cortando el techo para hacer otra cosa, sino hay dos elementos que continúan la curvatura del techo y arropan ese espacio del centro donde están esas maquinarias. Básicamente se le creó un espacio específico para esa zona. Qué interesante, ¿no? ¿Verdad? No, es que son demasiados elementos. Sumamente complejos, sí. Factores corriendo a la vez. Y en términos del diseño y demás, ¿cuál diría usted que fueron quizás los principales retos que tuvieron en términos del diseño? ¿Qué fue lo que quizás más les retó? Bueno, el reto mayor fue manejar todo lo que hubo que manejar para hacer posible la construcción en ese lugar. Como le dije anteriormente, había una quebrada, un tubo de agua inmenso sanitario, había que hacer calles nuevas,
hubo que remediar ambientalmente el terreno que estaba contaminado. ¿Cuánto tiempo le tomó la preparación del espacio para luego comenzar la construcción? Ese proyecto duró como casi 4 años. No por razones, hubo problemas con el contratista que comenzó, hubo que sustituir al contratista con otro que vino después, hubo muchos problemas de logística y de gerencia para el proyecto que complicaron mucho el proceso. Sí, mucho. Y de hecho, eso lo atendió mi socio, que en paz descanse, lo hiciera, que se dedicó 2 o 3 años a eso casi exclusivamente. Y en términos de, normalmente cuando hay estructuras, ¿verdad?, así de grandes que hacen un cambio, ¿verdad?, en la zona y que tienen un impacto social y comunitario, pues hay oposición. ¿Entiende usted que hubo alguna oposición respecto al Choliseo? No que yo recuerde, curiosamente, no que yo recuerde, creo el proyecto fue bienvenido en la comunidad. Digo, además está decir que los vecinos inmediatos son oficinas, edificios de oficina, y por ende ellos le dieron la bienvenida a un proyecto que era otra cosa y que daba la oportunidad de crear movimiento nocturno que no había en el lugar antes. Por eso es que es tan importante la contribución que hizo este proyecto en este lugar, que no iba a tener el impacto que hubiese tenido si se hubiese escogido, por ejemplo, el barrio Campanillas de Dorado, porque ahí no pasa nada. O sea, hay que hacer un océano de estacionamiento asfaltado y el Coliseo en el medio. Sin embargo, acá el Coliseo no tiene estacionamiento, pero no le hace falta estacionamiento porque ya otras entidades lo construyeron y lo siguen construyendo, ahí siguen añadiendo, y se usa de día por estas entidades y de noche lo usan los usuarios del Coliseo. Pero aún así no tienen que usarlo porque pueden venir en tren y estacionar fuera, como dije anteriormente. Y esa es la belleza de esta ubicación precisamente. Entiendo. Y más o menos por esa línea, ¿cómo ve el impacto que ha tenido el Choliseo? Y aquí ya no solo para San Juan, sino para Puerto Rico en general, porque, y volvemos un poco, ¿verdad?, a lo que está pasando actualmente con la residencia. Estamos recibiendo miles de turistas todos los días. Estamos hablando de que Puerto Rico se está comentando en todos los países. Todo el mundo está hablando, ¿verdad?, de lo que está pasando actualmente en el Choliseo. Ya estábamos, ¿verdad?, el Choliseo ya estaba posicionado entre los mejores venues del mundo y entre los que más boletos vende. Entiendo que con la residencia ya es el que más boletos vende alrededor del mundo, teniendo en cuenta la cantidad de coliseos, ¿verdad?, que hay en el mundo. ¿Cómo ve usted ese impacto para Puerto Rico? Bueno, con mucha, obviamente, mucha alegría porque... ¿Esperaba que fuera así, que fuese a ser así de grande? Pero es muy gratificante saber lo que ocurrió. No en esta escala, por supuesto, pero este proyecto tuvo, ahora recuerdo, algunos oponentes del gobierno. En algún momento dado, gente de otras administraciones, como siempre suele pasar muchas veces, pensaron que iba a ser un elefante blanco, un elefante que no tenía un proyecto tan monumental, sí, que no va a tener uso, que va a estar vacío, que va a estar inoperante, que va a costar mantenerlo. Y ha resultado todo lo contrario. En parte, yo también tengo que reconocer que la empresa que que administra esta facilidad ha hecho un buen trabajo, además, en términos de mantenimiento, en términos de disciplina, de mantener esa facilidad operante en forma óptima. Pero se habló en un momento dado de demoler lo que estaba hecho en el momento que hubo el cambio de administración, y afortunadamente probó que no era acertada esa decisión. Se continuó con el proyecto, se acabó y vemos el resultado hoy día que no era tan mal proyecto, vamos a decirlo. Es un proyecto que contribuye a la economía,
Yo estoy seguro que igual que yo, la gente que consiguió esta idea está tan sorprendido como lo estoy yo. Pero para bien. Claro, claro, y es impresionante definitivamente. Y ahora, ¿qué usted le diría a quienes ven la arquitectura como una simple construcción y ya, además de ser pues un edificio que guarda historia, guarda cultura? ¿Cómo usted le responde a esas personas que simplemente ven la arquitectura como una simple construcción? Yo la diferencia que yo siempre digo, que hace distinto una simple construcción a una obra arquitectónica, es que puede ser que atienda a la construcción lo mismo que una obra arquitectónica, excepto que no tiene alma, que no tiene poesía. Y yo creo, además, que es importante lo que una obra arquitectónica significa para una ciudad, para un país y para los que habitan en ella. O sea, la Coliseo es un punto de referencia, es un edificio que todo el mundo recuerda y eso tiene un significado. Y ese recuerdo no puede ser un recuerdo estéril de una construcción simplista, una construcción básica. Tiene que tener, como dije, alma, tiene que comunicar algo más que los materiales de construcción. No tiene que ser algo más, tiene que tener algo en su interior que provoque esta reacción del que lo ve, del que lo usa y el que lo recuerda después de estar allí. Eso es importante. Me encantaron mucho esas palabras, poesía, Sí, que hay cierta alma, definitivamente que muy, muy bonitas palabras, de verdad que sí. Sí, yo creo que lejos de la simple construcción, ¿verdad? Como lo mencionaba, en la arquitectura hay como un sentido más allá, ¿no? Hay un pensamiento que implica mucho, ¿verdad? Hablábamos de la acústica, de cómo el techo, ¿verdad? Se puso un poco más abajo de un lado que del otro, cómo se puso todo en dirección hacia el proscenio. Yo creo que hay una planificación bien profunda, hay un pensamiento bien profundo que va más allá de simplemente construirlo. Y como les dije antes, el reto mayor fue manejar una masa tan grande y bajar la escala, o sea, hacer una escala en lo posible más humana, más cercana. Eso va desde lo que dije antes al hecho de que las paredes cuando llegan abajo cambian de color también. Para uno sentir que el edificio llega al suelo. Y son una serie de elementos que ayudan en la formulación de lo que uno recuerda. O sea, es importante, para mí es muy importante que los edificios comunican, como comunica uno ahora como estamos hablando nosotros. Tiene un idioma distinto, es un idioma que no se oye, pero un idioma que comunica igual. Mi mayor satisfacción es sentir que la persona pasa por allí y que lleva en su memoria algo de ese proyecto que lo identifica con este país y esta ciudad, básicamente. Yo tengo una curiosidad, arquitecto, y aquí a lo mejor voy a preguntar un poco más su opinión, ¿verdad? Como profesional, con su experiencia, ¿verdad? En un edificio tan grande y tan complejo como el Choliseo. En Puerto Rico recientemente, ¿verdad? Personas del sector de los eventos, productores y demás, han hablado de la posibilidad de construir en Puerto Rico un estadio. Y cuando hablan de un estadio, ¿verdad? Lo hacen pensando en traer quizás eventos, presentaciones más grandes que las que hasta el momento hemos recibido. Traer artistas que a lo mejor estén dirigidos a un público de 80,000 personas, de 60,000 personas, y hablan de la necesidad que hay en la isla de construir una estructura que pueda albergar esa capacidad, que pueda tener una presentación de ese nivel. ¿Cómo usted ve la construcción o la posibilidad de la construcción de una estructura como esa? ¿Sería viable para Puerto Rico hacerlo teniendo en cuenta nuestro territorio
y todo lo que implicaría esa construcción, ¿verdad? De accesibilidad, de seguridad y todas las modificaciones, la comunidad y demás. Ya está construida el estadio Irán Bison. En el esfuerzo que se iba a hacer para la Olimpiada del 2004, parte del proyecto, que nunca se llegó a realizar, era la extensión del estadio Irán Bison para acomodar entre 80 y 100.000 personas en ese lugar, que iba a ser, vamos a decir, el lugar donde iba a estar la inauguración y la clausura de las Olimpiadas. Eso, hay un concepto, y de hecho yo tengo la maqueta del que llaman el anillo olímpico, que incluía el Coliseo, el estadio Irán Bison ampliado y el Coliseo actualmente, el Roberto Clemente, con unos garajes de estacionamiento, una serie de puentes que había que hacer para manejar el tráfico saliendo y entrando a estas facilidades. Eso se hizo y se puede hacer, se puede hacer partiendo de lo que hay ahora. No hace falta hacer algo totalmente nuevo. La propuesta no sería un nuevo edificio, sino la expansión de lo que ya tenemos. Se proponía expandir lo que había. Si ustedes saben que el estadio Irán Bison es una herradura, pero se pueden hacer 2 herraduras y se completa el espacio para crear. Había que disponer del estadio que está detrás, que es más pequeño, para crear ese espacio mucho más grande. Pero si yo fuera a proponer ese tipo de proyecto que usted acaba de describir, que posiblemente tiene futuro, lo haría partiendo del que existe ahora. El único problema es cómo hacer que la gente llegue y se vaya de ahí. O sea, aquí hay que manejar el tema del tránsito y el estacionamiento de una manera innovadora. Hoy día, afortunadamente, hay sistemas que antes no había en aquel momento, como sistemas de transporte Uber, ese tipo de cosas, donde hay posibilidades de tú desplazarte de un lado a otro sin necesidad de estacionar un carro. Y todo eso es posible. Y eso va a seguir cambiando con la movilidad autónoma, donde tú llevas el carro sigue solo y se parquea en otro lugar. Todo eso está aquí ya, la tecnología, pero hay que adoptarla para poder hacer posible cosas como esta. Y a la hora de terminar este proyecto, una vez usted lo termina, ¿qué usted aprendió de ese proyecto que lo pudo aplicar entonces más adelante en futuros proyectos que le tocó colaborar y tener a cargo? Lamentablemente no he hecho ninguna facilidad deportiva. Yo siempre tuve la ilusión de hacer una sala de conciertos que nunca pude hacer, no he podido hacer y ni creo que voy a hacer. Pero porque a mí me gusta la música y me hubiese encantado hacer una sala de conciertos. Y quizás si hubiese tenido esa oportunidad, hubiese podido aplicar muchos de estos elementos que indiqué anteriormente sobre cómo uno llega al sitio, cómo uno se desplaza dentro del edificio. O sea, toda esta ceremonia de entrada, digamos, de llegar al lugar y conectarse con gente conocida o desconocida, depende de ser el caso, pero esa conexión humana que es importante en ese tipo de facilidad. Porque si no fuera por esa conexión humana, no habría necesidad de hacer nada. Tú haces un espectáculo en un almacén cerrado y entonces lo divulgas remoto y te sientas en tu casa y lo ves, posiblemente con un buen sonido y una buena imagen, pero falta la conexión humana. Finalmente, arquitecto, ¿qué significó y qué sigue significando para usted la estructura del Choliseo hoy día? ¿Y cómo se siente cuando ve todo lo que está pasando allí y todo el impacto que está teniendo? Bueno, como expliqué ahorita, el tema del papel que juega una estructura arquitectónica dentro de una comunidad, desde el punto de vista de lo que significa la referencia de la estructura dentro del entorno de la ciudad, del entorno urbano, el tema del recuerdo,
que tiene el ciudadano de haber estado allí o de pasar frente a ella. Es un edificio que tiene un significado importante en la comunidad de San Juan y en Puerto Rico. Y haber sido parte de eso, pues definitivamente es algo que me llena de satisfacción, por supuesto. Y una de las cosas que a mí más me reconforta, me conforta, es haberlo visto envejecer noblemente. Porque hay edificios que no lo hacen, ¿no? Hay edificios que envejecen, lamentablemente, de una manera triste, donde se deterioran sin que nadie les importe, los mutilan sin que nadie sea responsable. Y en este caso, tengo que decir que este edificio ha envejecido muy noblemente y se conserva muy bien a pesar de los 25 años que ya tiene. De modo que no puedo decir lo mismo de las estaciones del tren urbano, que a veces las veo ennegrecidas, sucias. Tengo razones para pensar por qué pasa eso, ¿verdad? Por fecha de fondo y demás. Pero es lamentable, como quiera que sea, que eso ocurra. Sin embargo, el Coliseo lo veo siempre al día. Había una cosa que me molestaba mucho, y era que el techo blanco se ennegrecía enseguida. Entonces dijeron, no, que los aviones cuando aterrizan, van haciendo el acercamiento al aeropuerto, te despiden este hollín. A mí nunca me convenció esa razón, pero tengo que decir que últimamente la administración del Coliseo lo está limpiando periódicamente y casi siempre está blanco, bien blanco, o sea que eso parece muy bien. Hay un buen manejo. Ese caparazón negro es horrible. Y cuando uno mira de los edificios que están alrededor, uno mira desde arriba, es terrible, pero ahora se mantiene muy bien. La iluminación se usa muy bien también para cambiar de color con los eventos, que yo creo que eso es una aportación buena para la ciudad. Uno cuando camina por la avenida a la Plaza de las Américas, desde Santurce hacia Cagua, uno ve la corona, como yo le llamo, la corona del edificio iluminada. Y son experiencias lejanas de la estructura, pero significativas también, ¿no? Claro, que son parte. Bueno, arquitectos, agradecidos por la oportunidad, por la buena conversación. Siempre bienvenido aquí en la Universidad Politécnica. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por habernos sintonizado a este nuevo episodio. Nuevamente agradeciendo al arquitecto Segundo Cardona. Así que nos veremos el próximo mes para la próxima intervención de PoliTalks.